Molt bones a tots i a totes, benvinguts aquí als 40.cat, també al nostre canal de YouTube i també a través d'@als40. Tenim nova entrevista a un artista que aquesta setmana publica nou senzill, que ha passat l'estiu, nou àlbum, i avui ens ho explica tot. Sofía, ¿cómo estás? Estoy muy contenta de estar con vosotras. Oye, muy bien, muy bueno, bien. Es lo único que sé decir, pero cuela, más o menos. ¿Algún día canción en catalán nos encantaría Sí, aquí, ¿eh? sí, no, ya estamos pensando cositas, ¿Sí? pero entonces necesito todavía entrenar un poco más. Pero me encanta escucharos. Poquet a poquet. Poquet a poquet. Oye, empezamos por los singles que has publicado, porque tenemos dos que has publicado de este nuevo álbum que saldrá cuando acabe el verano, y tenemos otro que está a puntito de salir, ¿no? Pero el último, Canción de Radio, ¿cómo lo está petando, no? ¿Cómo lo está petando? Sí, no sé si suena en la radio, ¿no? Pero bueno, de momento hay un montón de gente que me está diciendo, Sofía, necesitábamos otra vez la vuelta a la vida, ¿no? A disfrutar, a los colores, que venimos todos ya de un arrastre de años fatídicos de los que ya no nos interesa hablar. Y es un poco también el ritmo que queremos ya, que acerca el calor y el verano está a la vuelta de la esquina. Y bueno, yo creo que necesitamos también volver a vibrar con las canciones de siempre y volver a poder bailarlas en familia, ¿no? Claro, yo creo que a muchos artistas os ha pasado, ¿no? Después de estos 2 años, no sé exactamente, porque intento no recordarlo demasiado, ¿no? De pandemia, cuando está poco a poco acabando, pues hay la sensación de ganas de salir y explotar, ¿no? Todo lo que hemos guardado, ese momento un poco más de estar recluidos en casa, ahora viene como la explosión de intentar arreglarnos por vivir lo que no hemos podido vivir al máximo estos 2 años, ¿no? Un poco también esa canción vive eso, esa alegría, esa fuerza que tenemos, ¿no? Efectivamente, o sea, estamos desfasadísimos. Eso para empezar. Claro, nos han tenido ahí retenidos, ahora estamos con unas ganas de fiesta, de vivir, que queremos escuchar esas canciones, ¿no? Y bailarlas en las terrazas, y por eso precisamente parte de la promo que se nos ha ocurrido es colarnos en la casa de mucha gente que me sigue por las redes sociales. Yo hago un llamamiento por Instagram y digo, ¿quién me acoge a 15, 20 personas y nos hacemos una canción de radio? Y venimos de haber estado hace unos días ya también haciendo un sarao de esos con niños, perros, primos, abuelos, ¿no? Es un poco lo que la canción trata de decir, es todo vale, ¿no? Que vuelve la vida, vuelven las mesas de 40, donde caben 40, caben 50, y esas sobremesas tan eternas donde todo vale, hay de todo y se disfruta de la vida, ¿no? Y de lo que toca, que es precisamente eso. Porque el domingo 19 de junio estuviste en Barcelona, llegaste, pusiste un mensaje, oye, ¿quién gente, la quiere tal. liar? Y nos ¿Y se abrieron dio? las puertas de un ático, una casa maravillosa, una familia maravillosa, perro, niños, otros fans que no se conocían de nada, todo el mundo súper respetuoso, que eso también es una cosa que me gusta mucho de mi familia virtual, que hay un respeto, que ahí parecía que no nos conocíamos de nada, pero era como si nos conociésemos de toda la vida. Y eso lo hace también la música, ¿no? Y la energía. Perfecto. Y el punto es que también la gente tiene ganas también de volver a vivir la música como hemos vivido toda la vida, ¿no? Volver a conectar, y con artistas pues que nos llena eso de punto de alegría, de buen rollo, y que nos hacen pues querer ganas de ir a conciertos, de vivirlo, de bailar y de cantar canciones, porque sí que es verdad que esta canción, a la que la escuchas, Canción de Radio, y al momento te sale cantarla, es fácil de retener y ya te sale cantarla, ¿no? Un poco también lo que cuentas en la canción, ¿no? Efectivamente, es una canción de, no sé, es como una celebración de la vida, ¿no? Entonces, además, también puede incluso sonar a un poco rumba catalana, está un poco también metida en un reggaetón orgánico, sin pasarnos, porque yo no soy reggaetonera todavía, pero sí que tiene ese ritmo fresco, como que me recuerda un poco también a una de mis canciones más conocidas, que se llama Amor de Anticuario, que es un poco también rumba catalana, y es con la que yo creo que me conocisteis muchos también, en un ático toda hippie, con mi guitarra y con los cables por ahí descalza, ¿no? Entonces es un poco como volver a la etapa inicial de Sofía en sus inicios y en su esencia, y hemos vuelto pues con más ganas de comernos la vida a bocados que nunca. Y la canción de radio, que es esa parte que cantas a la canción, no sé si hay, claro, nosotros aquí los 40 siendo una radio, no sé si hay una canción concreta en la que te inspiraste o hablas un poco de forma general, ¿no? O la típica canción de radio que te suena y ya te encanta. Efectivamente, la idea era eso, canción de radio es la canción típica pues pegadiza, ¿no? Pues antes era Georgie Dan toda la vida, luego Enrique Iglesias, luego tenemos los grandes fenómenos que pues se hacen hits todos los veranos, ¿no? Y entonces es un poco pues el concepto de una canción tontorrona, pegadiza, que tiene ritmo, que no habla de nada y de todo, o sea, en el fondo es como cada uno se la puede llevar a su terreno, ¿no? Incluso la letra de esta canción. Si estás un poco chof, hay un momento en que también te la puedes llevar al momento chof, ¿no? O sea, cada uno con las canciones pues las va adaptando y amoldando a sus situaciones personales como quiere, y eso también es lo bonito de la música. Es el segundo single de este nuevo álbum que saldrá cuando acabe el verano o principios del otoño. 2 de septiembre, exacto. Primero sacaste I23, también creo que fue el 20 de abril, ¿no? Que también el 21, que la gente me decía, abril. ¿cómo sacas I23, un 21? No te esperas 2 días. Y yo también lo pensaba y dije, Sofía, ahí no has estado lista. Casi. Bueno, sí, la gente ya es el 23, ya se la sabe, entonces ya puede cantar. Sí. Entonces. Y ahora llega esta semana Calma, que es el tercer single, que además
también tiene un punto que sigue a I23, ¿no? También con el videoclip. Que Efectivamente. les está grabando hace también relativamente poco y que Nada, sale unos ya. días. Venimos de haberlo grabado en Madrid a 40 grados, plena ola de calor, achicharrados en un desguace con los neumáticos. O sea, tú imagínate, conduciendo un descapotable que me decía, como des un golpe a esta reliquia de tal, y yo, pero no puedo hacer playback, 50 grados, tal. Pues sí, calma es de todo menos calma. También Vale. te digo, es una canción con mucho ritmo, el disco creo que viene con unos sonidos como muy electrónicos, viene potente, y eso de que los cantautores somos unos moñas, tenemos que desmentirlo, porque tenemos muy mala fama. Nada, que va, esto va a ser un disco de verdad entretenido, con ritmo, que va a contar una historia, que es lo que a mí me gusta de los discos, que hay que escuchar las canciones en el orden en el que se han diseñado, porque es como acompañar al artista en una etapa, ¿no? Entonces solo hay 2 canciones más tristonas, que oye, para ser cantautor no está mal, y el resto es Viva la vida. Claro que me contabas, las canciones se escuchan de primera a la última, no en ese orden que también. Claro, mucha gente dice, no, yo lo pongo en el aleatorio, pero el artista ha puesto un orden por Hombre, algo. no es casualidad. Exacto. Claro, estas 3 que ya has sacado, no sé si hay una continuidad o igual es la primera, la quinta, la octava. Es que lo vais a flipar, porque hay, o sea, si I23 es el inicio de una historia, Calma es el nudo, pero es que hay un desenlace. Entonces, el desenlace está también en el disco, y va a ser una canción, bueno, voy a decir, porque no pasa nada. Se llama Tal y Cual, y es como el cierre de una etapa, ¿no? Entonces, no teníamos pensado hacer videoclip, pero el otro día pensándolo, a mí que me gusta que la gente entienda, dice, pero ¿por qué aparece el mismo actor que el del otro? Digo, porque esto es una historia, ¿no? Entonces lo llevamos a la realidad para que la gente también conecte con que las canciones van teniendo introducción, nudo y desenlace, y van pasando por las distintas etapas emocionales de quien las escribe sobre un papel en blanco. Claro, tú llevas la parte creativa, musical, todo, pero también la parte de gestión del proyecto, ¿no? Un poco los 360 del mundo de la industria de la música. Claro, ahí también yo creo que tú piensas el ampliar todo aparte de la música, no sé cómo me contabas, esa historia que cuenta el disco. También en noviembre nos sorprendiste a todos con Mademoiselle Madame. Y en los 40. En los Y lo has 40. dicho bien, no lo dice bien nadie, ¿eh? ¿Sí? Mademoiselle Madame, que digo yo, Sofía, pero ¿cómo te has liado tanto? ¿Por qué no la llamas Madame y ya está, ¿no? En los 40, precisamente, no sé si fue, sí, en noviembre, el 10, no me acuerdo qué día fue, pero en noviembre en Mallorca quisimos presentar a Mademoiselle Madame, ese alter ego, vaya volada de peluca, nunca mejor dicho, peluca negra, labio rojo, Que la gente uñas pensó, largas. ¿qué ha pasado aquí? Esta es la intención, ¿no? Decía yo que tenía una espinita también mía, personal, de decir, quiero actuar, ¿no? Entonces también tenía como ganas de hacer una música muy diferente al rollo hippie, orgánico y tal, pero tenía miedo de que me dijesen, te has vendido. Que luego lo pienso y digo, pero si el arte es libre, no te vendes a nada. Pero bueno, dije, vamos a crear un alter ego completamente diferente, voy a hacer creer a la gente que se me está yendo la cabeza, ¿no? Y detrás de todo esto, y detrás de Mademoiselle Madame, ese alter ego tan diferente a mí, del que me tuve que disfrazar durante bastante tiempo, también fue un reto, ¿eh? Digo Método que... Stanislavski, ¿no? Un poco, que se llama de los actores y actrices. Efectivamente, y yo tenía que ser borde, y en la alfombra roja estabais todos ahí, y ¿quién es esta? Y con qué aires de altiva, y yo diciendo, aguantadme que os prometo que esto tiene una explicación. Pero sí, la música es eso, pasárselo bien, ¿no? Y ahora Mademoiselle Madame está entre rejas porque la metimos en la cárcel, no sabemos si la van a dar la condicional, y si vuelve, pues ya sabemos que volverá a la bordería. Y claro, venía por eso porque también al controlar todo el proyecto musical, también tú valoras mucho, ¿no? Lo que cuesta llegar a los sitios, lo que cuesta sonar, lo que cuesta que la gente esté a tu lado, lo que cuesta hacer un concierto, ¿no? Porque muchas veces, yo qué sé, artistas que se dedican al tema de la creatividad y todo, y después ya van disfrutando muchísimo, ¿no? Pero cuando sabes todo lo que cuesta, todo el proceso y todo, también yo creo que lo disfrutas más y de otra forma también. Y lo ¿no? valoras. Y lo valoras. Lo hablábamos ahora mismo, porque hay una historia muy, muy visual de pues un chaval que con 20 y pocos empezó de botones en un hotel y acabó pasando por todos los peldaños hasta que acabó siendo el director general de ese hotel, ¿no? Entonces, a mí es lo que me gusta de mi trabajo, porque según vas atravesando, yo desde coger el teléfono y negociar los primeros conciertos haciéndome pasar por mi propia manager, yo eso lo he hecho, ¿sabes? Ahora te pasó con Eso lo he hecho Mireia. yo, y Mireia hablaba diferente, y no, tal, y era como... Entonces, pasar por esas distintas etapas luego también te hace valorar todo lo que hay detrás, ¿no? Y el equipo que luego tú vas contratando, que es lo más difícil de conseguir. Gente que te represente en tus valores, en tus canciones, en la carta de presentación, que actúe y piense como tú lo harías, porque en el fondo yo no puedo estar en todas las entrevistas, no puedo estar en todas las reuniones con los abogados, con los tal, porque también hay abogados y gente seria detrás del mundo de la música, no todo es sacar la guitarra y ponerse a cantar, ¿no? Entonces, la verdad es que de momento sigo libre en ese sentido, porque me sigue divirtiendo y me sigue apasionando mi trabajo, y me gusta aprender de él todos los días, pero nunca digo nunca, ni nunca digo de este agua no beberé, que la vida es muy larga y que de momento estoy disfrutando del camino. Claro, y además, yo me acuerdo hace unos días
que tocó Fito en San Mamés, y Dani Martín hizo una publicación diciendo lo bonito que es, después de 20 o 30 años que lleva Fito en la música, llegar ahí después de este trayecto, ¿no? Porque si igual eso lo hubiese conseguido el primer año o segundo año, también No hubiese lo tal, valoras igual. pero no lo valoras igual, el hacer desde pequeños conciertos, grandes conciertos, salas más grandes, más pequeñas, y vas avanzando hasta que llegas a un punto con 30, 40 años de carrera y haces eso, claro, eso todo lo que te llevas, el camino es lo que valoras. Hay que ir sembrando, es que hay que ir cosechando y hay que tener mucha paciencia, porque también el mundo de la música de repente llega un momento, o sea, decidís vosotros en vuestras casas, desde vuestros coches, las duchas, si os gusta una cosa o no, ¿no? Entonces jugamos ahí un papel de, pues a lo mejor hoy estoy aquí, pero oye, qué poco se habla de cuando de repente un artista desaparece, que parece que se lo ha tragado la tierra, y dices, oye, ¿qué fue de este? Que nunca más volvió a sacar nada. Bueno, nunca sabes, hay muchas historias detrás, ¿no? Es un mundo también muy sacrificado y a veces, aunque es apasionante, dices, no puedo más, porque esto es un trabajo 24/7, tú no puedes cogerte la capa de invisibilidad de Harry Potter, salir por la puerta y cuando te pillan una foto ni que te reconozcan, ¿no? Entonces, estos son gajes del oficio y entonces, si no haberte dedicado a otra cosa, entonces hay que disfrutarlo. Y ahora más que nunca, ¿no? Porque antes tú sacabas un disco, ibas a las entrevistas y ya está. Ahora con las redes sociales tienes que estar cada día ahí, con la música que ya lo publicas ya está ahí, y es no parar. Y TikTok, que estoy ahora yo empezando con TikTok, que me está dando la brasa a todo el mundo. Sofía, digo que yo soy Instagramer, ¿vale? Me dice que no, que TikTok ahora tal. Entonces, si no es TikTok, es Instagram, los dos a la vez, y dices, oye, yo cuando duermo cierro los ojos porque es que estás todo el día metido en un bucle y consumiendo y generando un contenido a una velocidad que asusta. Y no sé si a veces te pasa eso de eso que decías, 24 horas al día, de decir, necesito un poco de calma, porque además es una persona como tú, que Instagram cada día, con la música, con los conciertos, a veces eso es complicado de decir. Necesitas calma, ¿no? Exacto, Pues exacto, calma, 30 de junio. exacto, a esta semana. Claro, a veces pasa eso, que el cuerpo te pide un poco parar, pero claro, todo el entorno, la música y tal, te pide que no puedes parar. Eso me pasó en el rodaje el otro día, que me puse casi a llorar y dije, es que si no os digo que te necesito parar un segundo porque me voy a desmayar en el coche, nadie, yo entiendo que todos estáis con el... Y la tuve pelotera, menos mal que mi niño Cristian, el videógrafo, es que somos hermanos, ¿sabes? Le dije, Cristian, que yo nunca me quejo, que me dejes parar un poco porque me desmayo aquí, ¿no? Pero bueno, ya está, para parar tienes pues ratitos chiquititos y si no, haberte dedicado a otra cosa y chapas a las 7 de la tarde y te pillas el fin de semana, desconectas el móvil y ya está. Volvemos a repetir, el 2 de septiembre, el nuevo disco, Libre, que no sé si habíamos dicho el nombre. Bueno, Libre. Te quiero preguntar más sobre este disco, a ver alguna cosa que me puedas avanzar. Supongo que estamos en ese momento de que, bueno, poquito a poquito vamos a informar de nuevas cositas, sí. Pero no sé si me puedes decir alguna cosa, nombre de canciones, colaboraciones, alguna cosa. Mira, número de canciones son 10, colaboraciones no por el momento, pero también te digo, se nos ha hecho mucha bola este disco. Este disco se empezó a escribir, a empezar a producir en Filomena, que nos cayó, cuando ya pensábamos que no podían pasar más cosas, nos cayó la nevada padre, la nevada famosa padre de Madrid, que no podíamos salir al estudio ni nada, ni de nuestras casas. Entonces ya era como todo surrealista. Son 10 canciones, Libre es algo tan obvio, tan evidente, pero creo que es una cosa tan necesaria que necesitamos todos y con la que podemos conectar, yo creo, todos en este momento de volver a vivir. Y se cuenta, y pasamos por diferentes etapas, empezamos bien, Sofía de repente se rompe y luego Sofía vuelve a enamorarse de la vida, de las personas vitamina, y todo tiene un sentido y un porqué, ¿no? Y además también incluso con Mademoiselle Madame, porque Mademoiselle Madame fue una locura que también hicimos de previa al disco Libre. Entonces, cuando tú ves el corte... Ya estaba pensado cuando publicó que ya venía después del disco. Claro, o sea, se genera ese alter ego la lía, se mete en el mundo de la noche, las toxicidades, un amor tóxico que es Johnny Bravo, y acaba Madame disparando a Johnny Bravo, casi a punto de dispararle, y es cuando yo aparezco vestida de comisaria y arresto a mi alter ego y digo, se acabó, a la cárcel. Vuelve Sofía. ¿Y cómo vuelve Sofía? Libre. Eso es. 2 de septiembre nuevo disco, 30 de junio esta semanita, Calma, también ya podéis escuchar canción de radio también y 23. Y el 11 de diciembre, vale que falta un poquito, pero sí la gente ya puede ir preparándose, Razmataz en Barcelona, estarás aquí también actuando. Y vamos a liarla, porque además es que a mí el público catalán me encanta y siempre me tratáis como de casa, o sea que ahí os espero, el 11 de diciembre. 11 de diciembre y toda la información ya lo sabemos, estás cada día en Instagram enseñando tal. Sí. Y ahí te esperamos, cualquier cosa ya sabes, aquí los 40 es tu casa. Con ganas de seguir cantando tus canciones y también con ganas de ir avanzando en este proceso, estas canciones que nos vas enseñando, estas 10 canciones que veremos y que podemos escuchar el 2 de septiembre con Libre. Muchísimas gracias. I vosaltres ja ho sabeu, qualsevol cosa, als 40.cat, entrevistes, notícies exclusives, allà ho trobareu tot, i si no també canal de YouTube o als 40 al Instagram. Adéu-siau, sigueu bons. Els 40